Los chinos no le hacen manuales a los televisores. No lo esperemos más porque es absolutamente imposible. Tratemos de ver cómo nos podemos arreglar sin un manual. ¿Tá? Y bueno, y la única manera que yo conozco de arreglarnos es mediante la información que podamos bajar de los circuitos integrados. Siempre que se baja un televisor, que se está trabajando en un televisor, tenemos la posibilidad de leer el número del circuito integrado. Por ejemplo, en este caso, el circuito integrado que se usa, ¿tá? Es el TPS 61196. Y Y podemos perfectamente bajar la especificación de este circuito integrador. Y al bajarla nos encontramos primero con un encabezado, ¿tá? Que sería este, es un encabezado que ya lo leímos en la clase pasada, que nos explica aproximadamente las características que tiene el circuito integrado que se ha buscado en el diseño. Con lo cual nosotros tenemos alguna idea de con qué tipo de circuito nos vamos a encontrar. ¿Ah? Y podemos decir de la lectura del encabezado que está claro perfectamente y posible de traducir al castellano. Simplemente ponemos este, algún traductor. Ponemos algún traductor cualquiera. Yo utilizo el de Google, pero hay muchos traductores. ¿Tá? El de Google es obviamente el más económico de todo porque es gratuito. ¿Tá? Pero hay algunos pagos que son bastante mejores. Sobre todo eh, que ya empezaron a verse eh, algunos especializados. Por ejemplo, no es lo mismo poner la traducción de un traductor genérico, general del idioma inglés, que ponerle un especializado en inglés para electrónico. Va a tener mucho mejores resultados. Pero lo más importante que podemos bajar de las especificaciones del circuito integrado es que eh, inmediatamente que empiezan las especificaciones, aparece un circuito de aplicación. Este circuito de aplicación, yo tengo todo lo que necesito para poder reparar el televisor, sin tener el manual del mismo. ¿Tá? Este circuito de aplicación es lo que manda el fabricante del integrado. Entonces, el fabricante del integrado quiere ver que su circuito es el más adecuado por lo simple, por lo económico, el que tiene menos componentes. Entonces, ¿qué hace? Pone los componentes imprescindibles. Es muy probable, ustedes lo pueden comparar porque ya el circuito del televisor lo tienen. ¿Tá? El que está en el televisor realmente lo tiene. Fíjense, mírenlo, parecen diferentes, pero en el fondo son prácticamente idénticos. Con algunas salvedades que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, comenzamos con que está trabajando con 24 voltios, igual que el circuito del televisor, sin ninguna ley, comienza con un capacitor S1. Luego tenemos un capacitor, este es un electrolítico, pero sabemos que los electrolíticos tienen el inconveniente de que son bobinados y al ser bobinados tienen un componente de pérdida inductivo en su interior. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, colocar un capacitor en paralelo que no tenga carácter inductivo. Y en este momento los cerámicos multicapa son
los mejores que se pueden utilizar para esto. Así que está en paralelo con el electrolítico y le mata las componentes inductivas que podemos tener en el filtrado, cosa que no van a quedar pulsos finitos que podrían meterse por fuente y estropear el funcionamiento del circuito integrado. ¿Ah? Estropear el funcionamiento quiere decir que lo hacen equivocar, hacen que se equivoque, ¿tá? Y eso puede producir algunos apagados, por ejemplo, no permanentes sino instantáneos, ¿no? Uno está mirando el televisor y ve que se pone negro y luego a blanco de vuelta y sigue funcionando perfectamente. ¿Qué pasó? Y bueno, ha pasado seguramente que se apagó el backlight. El backlight tuvo un guiño. ¿Ah? Y eso puede ser muy molesto a veces, de acuerdo a las interferencias que vienen por fuente común. ¿Ah? Porque no se olviden de que esta fuente es compartida con otros circuitos. ¿Ah? Y hay que evitar, desde todo punto de vista, que esos circuitos generen pulsitos que ingresen en este mismo. Luego podemos ver que de la misma fuente, es decir, la fuente de 24 va directamente al circuito integrado y entra por las patas 23 a 41. ¿Cómo tantas patas tienen? ¿No será 23 y 41? No, es 23 a 41. Un montonazo de patas. ¿Por qué ponen tantas patas para la tensión de entrada? Porque esas patas actúan como disipadores. Y por el lado de masa, parte de abajo, ¿eh? Tenemos el pad térmico, es decir, este integrado tiene en toda su pancita una isla de cobre. Esa isla de cobre es un disipador. Y antes de montar el circuito integrado, eh, se estaña esa isla del circuito integrado y se estaña la isla de la plaqueta y se calienta. Eso se calienta con aire caliente. Cuando están fundidas las dos caras, se coloca el integrado. Recién ahí se coloca el integrado, que entonces queda súper soldado a la plaqueta. De ahí la dificultad que hay para poder reparar, poder soldar este circuito integrado. ¿Y eso a qué nos lleva? Y eso nos lleva a que únicamente se aconseja cambiar el integrado cuando uno está absolutamente seguro que la falla está en él. El soldar o desoldar por desoldar, acá no vale. Los integrados que no están tan sujetos a la plaqueta, que no tienen disipadores, que mecánicamente están sueltos, sino desueldan las patitas, ¿tá? Y están sueltos. Y bueno, y la gente, muchas veces hay algunos reparadores que no se toman la molestia de entender cómo funciona el televisor, sino que trabajan como los peluqueros. Agarran el alicate y empiezan a cortar patas. Cortan todas las patas que tengan a la vista. ¿Ah? Cortan todas las patitas. Y después agarran el circuito integrado y obviamente para desoldarlo lo tienen que calentar. Lo calientan con una estación de desoldado, hay que tener estación de desoldado, lo calientan hasta que afloja el disipador, pero ¿cuándo afloja el disipador? Afloja cuando ya le metimos calor a lo loco y seguro, si estaba bien, seguro que ahora le estropeamos. Entonces lo tiran directamente al tacho de basura, compran otro, ¿tá? Lo colocan, rezan no sé cuántos Padres Nuestros y unas cuantas Ave María, sueldan todas las patitas bien prolijitas, un laburo de loco se tomaron. Acá es un laburo de loco. Eh, y después de eso, se dan cuenta que encienden el televisor y tienen exactamente el mismo problema que tenían antes de cambiar el integrado. Entonces dicen el integrado no es, y siguen trabajando ahí, sí se ponen a pensar, pero como no están acostumbrados a pensar, les resulta muy difícil.
Por eso, bueno, yo voy a tratar de explicarles a ustedes con el mayor de los detalles el funcionamiento de esta etapa para que si sacamos el integrado es porque estamos absolutamente seguros de que ese integrado está en malas condiciones. ¿Y qué pruebas hay que hacer? Mire, podemos hacer 1.000.000 de pruebas, pero la seguridad absoluta no la podemos tener. El 100% de seguridad, que es el circuito integrado, a eso no podemos llegar. Pero llegaremos a un valor cercano, ¿ah? Quizás 90%, una cosa por el estilo. O sea que si los cambiamos es porque estamos casi seguros que es el circuito integrado. Pero es fundamental para que ese porcentaje sea elevado que ustedes comprendan lo que yo les voy a explicar. ¿Ah? Si no lo comprenden, nunca van a poder trabajar reparando con seguridad, con porcentajes elevados, es decir, antes de soldar, yo ya estoy seguro que ese componente es el que está dañando. Porque si no, terminamos dañándolo. Bueno, ahora vayamos al resto de las patas. ¿Por qué razón colocan acá un capacitor de 2,2 y uno de 10 microfarad del tipo multicapa? ¿No? ¿Por qué? Bueno, por la posición, ¿no? Por la posición del mismo. Este de 2,2 es más chiquitito que este de 10 y está bien soldado a masa aquí, atravesando las patas, pero soldado a una masa cercana. Entonces deriva a masa con mucha más facilidad eh, eh, todos los pulsos que de alta frecuencia, ¿eh? Porque prácticamente no tienen inductancia. Bien, de la misma patita de entrada hay un divisor resistivo con filtrado. ¿Ah? Una resistencia, otra resistencia, un filtrado y este resistor que está aquí abajo. ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón de que pongamos este divisor acá? Bueno, la razón es que nosotros queremos de que este integrado se encienda solamente si existe la tensión de 24 voltios acá arriba. Si no hay 24 voltios acá arriba, ¿para qué queremos que se encienda? ¿Ah? No necesitamos. Entonces, bueno, no solamente que haya 24 voltios, sino, perdón, no 24. 24 voltios es la tensión que le aplicamos al divisor. Pero este integrado funciona internamente con 12 voltios. ¿Ah? Y lo que tenemos que meter por acá, con el divisor este resistivo, son 12 voltios. Bueno, entonces, de más hay que decir que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es verificar que realmente haya 12 voltios en esta patita. ¿Ah? Eh, Eso simplemente se puede asegurar si uno levanta la patita, la deja en el aire, y mide la tensión del divisor. ¿Ah? Eh, Mide con el tester en esta unión. Y de ese modo sabe si tiene los 12 voltios. Si tiene los 12 voltios, vuelve a dejar todo en las condiciones en que se encontraba inicialmente. ¿Tá? Y creo que es la única pata que tenemos que levantar como para poder probar dónde están las fallas. ¿Tá? Pero esta es imprescindible. En caso de que tenga cortocircuito integrado, acá no vamos a tener los 12 voltios. Luego, al ladito hay otra pata que se llama BDD, pata 25. En la de arriba, VLO es la 1. Y al ladito tenemos otra BDD que es la 25. Nosotros podemos saber si la sección de fuente del integrado está correcta cuando medimos la tensión BDD. Y BDD aparece con 5 voltios, ¿sí? Significa
de que toda la sección de circuitos integrados que están adentro de este integrado, y que son unos cuantos, tiene la tensión correcta para funcionar. Sin desconectar nada. Agarro el tester y enciendo el televisor, que obviamente está fallando, no tengo backlight, no tengo extensión de backlight, está fallando el televisor, pero no importa. Yo mido con el tester en este punto. Y al medir con el tester tengo que tener los 5 voltios. ¿Está? Y arriba, bueno, y arriba tengo que tener los 12. Pero, ¿por qué tiene este nombre tan extraño, el integrado? En realidad, es extensión de entrada. ¿Por qué no se llama VI? Y no, lo llamaron VLO1. La pata 1, perdón. Pata 1 VLO. Esto significa que en esta patita nosotros tomamos la tensión para que el circuito interno detecte qué valor tiene. ¿Está? Nosotros lo vemos con el tester y está bien, pero el circuito integrado puede considerar que la tensión que está entrando es o alta o baja. Y si es alta o baja, esta patita 1 es la máxima protección, porque inmediatamente por debajo de determinado valor de tensión corta el funcionamiento. ¿Está? Y por arriba de cierto valor de tensión, también. ¿Y, ¿Y por qué es tan importante este valor de tensión? Este valor de tensión es importante porque la salida más importante del integrado es la señal para el gate. Y la señal para el gate va prácticamente entre 0 y la tensión de fuente. Entre 0 y la tensión de la fuente no regulada o no convertida. Y si esto en lugar de llegar a 12 llega a 16, vamos a tener 16 voltios de salida. Y este gate puede funcionar hasta 22 voltios con seguridad. ¿Ah? O sea, que tenemos 24. Si le metemos los 24 voltios directos acá en este punto, ese gate o vive muy poquito o muere de entrada. Y baja tensión, bueno, si le ponemos baja tensión aquí en la entrada, obviamente la tensión de salida va a ser también baja. Y al ser baja, puede que no alcance para excitar bien al gate, y si no se excita el gate por arriba de 2 voltios y medio, este MOSFET nunca se cierra. ¿Ah? Y bueno, al no cerrarse, el circuito integrado se da cuenta. ¿Por qué? Porque fíjense que hay un lazo de realimentación, ¿no? O sea, que desde la parte de abajo del circuito integrado, la conexión no va a masa directamente, sino que va a un pequeño resistor de 0,1 ohm, prácticamente como si lo pusiéramos a masa. Pero del resistor ese se toma un resistor y un capacitor, y ese resistor y ese capacitor se realimentan a una patita que es la realimentación de corriente para que el integrado sepa que está funcionando el MOSFET. Si ve que no funciona, corta la salida. ¿Tá? Si ve que no funciona, corta la salida. O si ve que no tiene la tensión realimentada correcta aquí, corta la salida. Es una especie de control automático de que está funcionando el MOSFET. Así que fíjense que nos está ayudando el integrado. ¿Tá? Nos está cantando que hay una falla, ¿sí? Pero nosotros tenemos que llegar a medir antes de que corte. Y eso es lo complicado y lo difícil. ¿Tá? Eh, y bueno, y desconecto la patita. No, es peor si desconecto la patita, porque como no hay tensión aplicada al integrado, el integrado dice, ah, no, la tensión de gate no existe acá, no hay gate. No hay gate, entonces corto. ¡Pum! Corta más rápido. ¿Ah? No, lo que hay que hacer es verificar que todos estos valores sean correctos, cosa que la vamos a ir viendo. Después del integrado, me pongo a mirar este circuito que está acá arriba. Este circuito que está acá arriba. Pero primero, ¿sí? Vamos a ver, estudiar las diferentes patas del integrado.
Bueno, hasta acá llegamos, ¿tá? Y hasta acá llegamos. Y hay otra patita más, que es la patita 22, que se llama PGND. ¿Qué quiere decir esto? No estaba acá, GND, no, acá dice AGND. Este es PGND. Son dos masas que están interconectadas. Fíjense, el mismo simbolito acá que acá. Pero esta está tomada de la sección de potencia. Es esta masa. ¿Ah? Es esta masa que está aquí. Y lo vemos que está directamente conectada. ¿Ah? ¿Y para qué si ya tenemos esta? Sí, pero este resistor tiene 100 miliohms. Entonces, la resistencia que podría tener el circuito impreso puede afectar el funcionamiento. Y por eso es que tenemos estas dos masas, PGND y AGND. ¿Está? Y bueno, y por las dudas, si uno quiere estar seguro, si no falla raro, no entiende todavía lo que es, puede agarrar el teste, lo pone en on, con el televisor desconectado de la red y mide en ohms entre las dos masas y tiene que haber un circuito cerrado. Tiene que haber prácticamente un cortocircuito. Recuerden que los testers, sobre todo los chinos, nunca miden 0 ohm cuando ponemos las dos puntas en corto y lo ponemos en ohm. Jamás, jamás lo miden. ¿Por qué? Porque los bornes de entrada al tester se ensucian y tienen resistencia. Los cables que vienen desde el tester parecen muy gruesos. Debe tener mucho cobre. No, no, es plástico. Por adentro son finitos. Y más o menos, entre el cable de masa y el positivo, deben tener uno o un poquito más de uno todavía, directamente. Así que menos de un ohm no va a medir nunca. Bueno, vamos a la siguiente patita entonces. La siguiente patita es la pata 2. La pata 2 se llama EN. EN es el diminutivo de enable. ¿Sí? En inglés, enable quiere decir activación. Quiere decir que nosotros, por la pata 2 podemos encender el circuito integrado desde afuera. O sea que eh, puede ocurrir que esta patita 2 esté conectada a la pata de entrada en caso de que nosotros tengamos un circuito, un televisor, por ejemplo, un monoplaqueta, y los monoplaquetas enchufamos a la red y ya tiene que arrancar el televisor, ¿tá? Directamente. ¿Cómo se hace el corte de la tensión? ¿Cómo se hace el corte del backlight? Bueno, se hace cortando la tensión de 24 voltios, directamente. Se cortan los 24 voltios y obviamente el backlight se apaga. Pero puede que algún fabricante diga, no, 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 ¿para qué voy a andar haciendo todas esas cosas? Conecto EN al microprocesador, le pongo al microprocesador una pata de corte del backlight, ¿sí? y lo conecto a esta pata. Bueno, entonces tenemos que tener cuidado. Mirar la pata 2 y fijarse si está vacía. ¿Ah? Si está vacía, significa que el circuito integrado arranca directamente. ¿Sí? No hay que hacer nada más. Si tiene una conexión, ¿sí? Bueno, eso quiere decir que va al micro y que la pata EN tenemos que poner tensión para que arranque. Si no, no va a arrancar jamás. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la siguiente prueba que tengo que hacer? Bueno, agarro el tester y lo pongo sobre la pata 2 y me fijo. A ver, enchufo el televisor y veo si en la pata 2 tengo 12 voltios. ¿Tá? O puede que tenga 5. ¿Tá? Depende del televisor, del marca y modelo del televisor. 2 o 5. Si tengo, quiere decir que está todo listo como para que este arranque. ¿Qué tengo luego? La pata 27. La pata 27 dice fault. Fault es falla. Ah, es decir que el circuito tiene un autocontrol. Tiene un autocontrol. Si no tenemos backlight, lo que tenemos que hacer es ver qué dice la patita falla.
A ver, pongo el tester en la patita, falla, ¿sí? Y no tengo tensión. No, no la van a tener nunca. Nunca van a tener tensión. ¿Por qué? Porque está conectada a una pata de un MOSFET, a una pata de un MOSFET, ¿sí? Que me dice que está todo bien si la tensión en esta pata está normal. O sea, si tiene la tensión correcta. 6 o 12 voltios, de acuerdo al tipo integrado. ¿Ah? O 5 y 12 voltios, perdón, 5 y 12 voltios. Bien, bien, perfecto. Si está normal, el tester me va a indicar una resistencia baja. Prácticamente me marca casi un cortocircuito, ¿tá? Entre la patita y el terminal de masa. Cuando está todo el televisor, digamos, tratando de que funcione, porque obviamente estamos reparando, así que tiene una falla, ¿no? Bien, seguimos entonces. Y si no, ¿ah? Si está fallado, ¿qué me va a indicar? Y me va a indicar una resistencia alta. Entonces, alto valor, arriba hay un K, por ejemplo, una cosa así, me está diciendo por la patita de que hay una falla en el integrado. Bueno, luego tenemos la patita 3 a la 8. Entre la 3 y la 8 hay patas que se llaman PWM1, PWM2, PWM3, 4, 5 y 6. Aquí entran señales PWM, pero que viene desde el microprocesador. Y puede, algunos televisores están todas las patas estas unidas entre sí, y hay solamente una pata que va al microprocesador que cambia la señal que se aplica. Esta señal que se aplica acá es una onda cuadrada con modulación PWM, o sea, por ancho de pulso. Y con eso el microprocesador le indica a este integrado si tiene que poner un ancho de pulso grande en el gate o si tiene que poner uno chico. Cambia el brillo. Eso cambia el brillo. Cambia el brillo. Cuando cambia la señal de entrada, cambia el porcentaje que está alta, también cambia el porcentaje que está alto acá. ¿Tá? El tema es que para estar absolutamente seguro de esto, habría que verlo con el osciloscopio. Habría que verlo con el osciloscopio. Y bueno, yo comprendo que no todos tienen un osciloscopio. Eh, entonces, hoy vamos a aprender a suplantar el osciloscopio en otras mediciones por algo que yo bauticé sonda de RF. Es un circuito muy, muy simple, muy sencillo y muy económico. ¿Está? Que lo pueden armar, yo les diría que en una hora se arma tranquilamente. ¿Y qué sirve? Para reemplazar el osciloscopio. Obviamente que no le da una forma de onda. Le va a dar una tensión de salida que se mide con el tester. Y esa tensión de salida es el valor pico a pico de la tensión de entrada que le ponemos por acá. Y dice, ¿pero por qué hay 6 patas? Bueno, porque hay algunos televisores, generalmente los de 50 pulgadas para arriba, que tienen este, pretensiones mayores que los de 31 a 32 pulgadas. ¿Tá? Como por ejemplo, hacer que la pantalla no se ilumine toda con el mismo tono de blanco, con el mismo brillo, sino que ya hablamos un poquito de esto, que la barra superior y la siguiente puede ser de un brillo más alto, después viene un brillo medio, ¿sí? Y las dos inferiores un brillo más bajo. Porque en la mayoría de las escenas, tanto de interiores como de exteriores, tenemos la iluminación por arriba. Entonces ahí le damos más posibilidades de que la pantalla emita brillo. Y abajo está el piso, y es difícil que salga iluminación desde el piso, ¿tá? Y si estamos en exteriores, el verde del campo, ¿no? Estamos en el campo, el verde es un verde oscuro. ¿Tá? Bueno, y entonces los chinos dicen que con eso se logra mejorar este, la sensación de contraste. No aumenta el contraste, porque estamos haciendo una trampa, digamos, ¿no?
Pero dicen que la sensación que tienen todo lo que miran, todo lo que miran es de mayor contraste. Y bueno, ahí se la mandaron. Igual de cualquier modo, con el control remoto, el usuario, si le molesta eso, lo puede quitar y hacer que todas las patas se este, alimenten con la misma señal PWM. ¿Tá? Tiene la misma señal PWM y entonces toda la pantalla tiene el mismo color blanco, de la misma intensidad. Bueno, y ahora vamos a ver las patas del otro lado. ¿Tá? Las patas del otro lado ya conocemos. GDRB 24, ahí está la tensión que va a alimentar al gate. ¿Tá? Ahí está la tensión del gate. La pata 23, la pata 23 es una pata de realimentación, es de entrada. Es la entrada de la señal de corriente. ¿Tá? Es la entrada de la señal de corriente. Nosotros necesitamos realimentar corriente. ¿Tá? Porque acuérdense que esta fuente, toda esta fuente que armamos acá, no es ni de tensión ni de corriente. Es mitad y mitad, digamos. Entonces necesitamos realimentar corriente. ¿Tá? Y para eso colocamos un resistor shunt de pequeño valor, 100 miliohms, una resistencia y un capacitor para filtrar los pulsos que podamos tener aquí, porque estos pasan por adentro del MOSFET, ¿tá? Pueden ser captados por las pistas, qué sé yo. Y cualquier pulsito que haya acá, el circuito integrado puede considerar de que es excesiva la tensión que entra y corta el funcionamiento. Y entonces cuando entra en pulso se la puede pasar cortando y arrancando, o cortando y quedándose cortado. No lo podemos saber. La siguiente pata es una pata que le volvió loco a unos cuantos. ¿Tá? Porque todo el mundo está acostumbrado a reparar fuentes de alimentación y las fuentes de alimentación toman la tensión de salida y la realimentan a una patita de entrada. Pero acá la realimentación es de corriente. ¿Tá? Y la tensión no la tenemos que variar en forma fija, sino que la tenemos que variar únicamente cuando varía la corriente. Es decir, ¿cuándo varía la tensión PLR? Y de acuerdo a la barrera de los diodos LED. ¿Tá? Y entonces con la variación de corriente tenemos que variar la tensión acá. ¿Pero cómo la variamos? Para las variaciones rápidas, y por ejemplo, las que están informadas por acá, con esas variaciones rápidas, nosotros tenemos que variar la tensión acá. No, 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 únicamente con las lentas, que corresponden al calentamiento de los LED. ¿Tá? Al calentarse el LED, baja la tensión de la juntura y al bajar la tensión de la juntura, aumenta la tensión que entra por acá. ¿Ah? Y de ese modo, si no lo compensamos, habría un cambio de brillo que nosotros no queremos de ninguna manera, porque es erróneo. Es función del cambio de tensión de barrera. Entonces, lo tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Lo evitamos a través de esta misma realimentación. Pero cuando entra en el integrado ve las variaciones lentas en el tiempo, dice, estas son variaciones de barrera. Las rápidas en el tiempo dice, estas son variaciones de brillo debido a la señal de entrada o porque el usuario está variando el brillo en forma manual con el control remoto. Está apretando con el control remoto para cambiar el brillo. Y bueno, yo le tengo que mostrar el resultado en la pantalla de forma inmediata. No le puedo poner demora. Bueno, seguimos para abajo entonces. ¿Qué es entonces este divisor que está acá? ¿Para qué sirve? Este divisor sirve para indicarle al integrado que la tensión de salida superó un determinado nivel. Y entonces es peligrosa. Es peligrosa. Se van a quemar los dedos. Antes que se quemen,
corta el funcionamiento. Es decir, que esto es una realimentación de tensión, pero no para controlar la salida en forma lineal, varía uno, varía la otra, sino que opera únicamente cuando llega a una tensión, a un límite de tensión. Ese límite de tensión yo lo puedo medir perfectamente. ¿Tá? Puedo poner el tester acá y saber qué tensión tengo. ¿Tá? Y bueno, luego la especificación del integrado me indica a qué nivel está ajustada la tensión de esta pata para que se produzca el corte. OV significa over voltage. Over es sobre y V corta voltage. ¿Ah? Y bueno, entonces es el control de la tensión de salida, realimentación de la tensión de salida, y es una patita también de entrada. La pata 20 es porque nosotros tenemos adentro de este integrado una realimentación en el funcionamiento. Es decir, todas las fuentes tienen que limitar la velocidad a la cual deben corregir la tensión o la corriente, lo que fuere. En este caso es la corriente. ¿Tá? Y eso se hace con estos capacitores y este resistor colocados sobre la pata 20. ¿Tá? Saber qué falla se va a producir si, por ejemplo, este capacitor de 160 pf se abre, se desconecta o algo por el estilo, es muy complicado. Es muy complicado. Esto, la única posibilidad que tenemos cuando ya no podemos reparar, es decir, buscar los materiales extraños que no podemos medir. ¿Tá? Y bueno, y acá tenemos un material que lo podemos medir perfectamente, que es este que está aquí, R8. Entonces, bueno, en el caso de esa falla extraña, rara, que no lo pudimos arreglar por ninguna otra cosa, medir un resistor es muy sencillo. Le conectamos el televisor y lo medimos con el tester, no. ¿Tá? Y luego me quedan dos capacitores. ¿Tá? Bueno, en caso necesario, estos capacitores pueden desoldarse, ¿tá? Y medirse en el capacímetro del tester. Fíjense que aquí tenemos diferentes señalización de masa. Esta masa, esta masa, esta masa, esta masa, esta masa, es la sección analógica, ¿sí?, del circuito integrado. ¿Tá? Y acá también seguimos teniendo analógica, y acá es la masa analógica del circuito integrado, es la parte analógica de este circuito integrado, que tiene parte digital, para reconocer la PWM, para generar la onda rectangular de salida, ¿tá? Y tiene partes analógicas para el control de esa función. Bueno, y listo entonces este circuito de loop de control. No tienen que acordarse de memoria todo esto, ¿eh? Ahora van a ver que tienen una diapositiva donde todo esto está explicado también. Luego tenemos la frecuencia. ¿A qué frecuencia trabaja este MOSFET? A este MOSFET lo vamos a hacer trabajar entre 100 kHz y 500 kHz. Mi experiencia me indica que están más para el lado de la baja frecuencia que de las altas. Porque si ustedes lo hacen trabajar en 500 kHz, hay una interferencia que se va a meter en las radios que no la van a poder sacar con nada. Donde está la emisora esa de 500 kHz, en su país, ¿tá? Donde está, no van a poder escuchar radio de AM. Bueno, entonces, por debajo de los 400 kHz no hay emisora. ¿Tá? 300 kHz, bueno, hay una banda llamada banda marina que empieza en 350 kHz, pero por abajo de 350 no van a tener nada, y ahí es donde se suele trabajar. O sea, en 100 kHz, 200 kHz, 250 kHz. Bien. ¿Y cómo se hace para variar esa frecuencia? Ah, esa frecuencia se varía con el resistor R9. ¿Tá? Cambiando el valor de esta resistencia, esto trabaja a una frecuencia menor o una frecuencia mayor. ¿Eh? Justamente, si está trabajando este circuito integrado a una frecuencia mayor,
porque la posibilidad está. Si está trabajando en una frecuencia mayor, lo que se hace es cambiar levemente a R9, cosa de ponerlo entre las dos emisoras a la cual le molesta. Si viene el cliente y le dice, señor, mire, yo tengo que escuchar esta emisora, porque qué sé yo, porque ahí trabaja mi hijo, que es cantante, le viene con una así. Y todo el mundo me dice que no se puede, que no lo podemos evitar. ¿Ah? ¿Qué le hacen? Y no evitan la interferencia, sino que la corren levemente. Si pasan la frecuencia de trabajo de 500 kHz a 495, ¿sí? No va a pasar nada. Esto va a seguir funcionando bien. ¿Ah? Bien, seguimos entonces. Ya sabemos para qué sirve R9. ¿Ah? Y cuándo tendríamos que cambiarlo así en caso de necesidad. Y luego tenemos el capacitor C7. Bueno, este circuito integrado adentro tiene diferentes tensiones continuas, diferentes tensiones continuas que se derivan siempre de la tensión de entrada. ¿Tá? Hay divisores resistivos, hay pequeñas fuentecitas integradas, ¿tá? Y hay una tensión que se llama tensión de referencia, que va a alimentar alguna de las partes del circuito interno. Bueno, el problema en los circuitos integrados es poner capacitores grandes. Y acá necesitaban poner un capacitor de 2,2 microfarad. Y no había modo de ponerlo dentro del integrado. No había manera. Entonces, bueno, lo conectaron en una patita y por afuera tiene que haber un 2,2 microfarad. Está colocado allí. Ahora sigamos. De la pata 12 hasta la 17, 6 patas, tenemos el retorno de las tiras de LED. Son 6 retornos de corriente. Es decir, que no hay una sola corriente de retorno, sino que hay 6. ¿Y por qué hay 6? Porque recuerden lo que dijimos recién. Hay algunos televisores muy sofisticados en que no le dan el mismo brillo a cada una de las tiras de LED. Le dan brillos diferentes. Y entonces por esa razón el retorno es independiente uno del otro. Esto retorna a un gate de un MOSFET que está conectado a la fuente de 24 voltios por un lado y a masa y por el otro. En realidad está conectado a un resistor shunt que no tiene un valor tan bajo, anda en el orden de un ohm. Y hay un MOSFET y un shunt para cada una de las entradas. ¿Ah? Pero en caso de que haya una sola entrada, tiene que haber una sola salida. Claro, y todas estas patas están interconectadas entre sí. ¿No? Y entonces van a sobrar mofetas dentro del integrador. ¿Qué sobra? ¿Qué problema? ¿Está? Si yo retorno todo por una sola pata, va a funcionar uno solo de esos mofetas. ¿Está? Y entonces esto hasta nos puede servir eh, para hacer un cambio. Si entramos por la pata, por ejemplo, eh, eh, por la pata, pongámosle por la 12 que la tengo numerada acá. Si entramos todo por la 12, ¿tá? No podemos hacer nada. Y si se quema uno de esos mosquetes internos, no sé si se van a dar cuenta. Pero si entramos por las 6 patitas y resulta que nosotros tenemos apagada una tira de LED, podría llegar a ocurrir que yo puedo levantar la patita y hacer una unión de pistas, las 12 con la 13. Y claro, si esas dos barras tenían que trabajar a diferente brillo, ahora van a trabajar al mismo, porque están unidos los retornos. Pero ¿qué me importa? El televisor arranca. ¿Tá?
Si el televisor funciona, ¿sí? Se lo pueden entregar al cliente que yo le aseguro que no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta absolutamente para nada y van a estar contentísimos porque no tuvieron que cambiarle ni circuito integrado, ni una tira de LED, ¿tá? No tuvieron que cambiarle nada. O sea que cuando aparece una tira de LED que está apagada, ¿sí? En la pantalla, antes de ponerse a revisar a ver si ya es el LED, si no es el LED, ¿tá? Y de sacar la pantalla del televisor, es un laburo de loco y que se cobra muy caro, ¿tá? Lo que tienen que hacer es ver si en esa pata tienen la misma tensión que en la patita de al lado y aproximadamente la misma que en las otras. Si tienen la misma tensión, bueno, quiere decir que el problema no está en que hay un retorno perdido. Y si no, hacen lo que les digo, conectan estas dos pistas en paralelo. Si ven que acá la tensión es muy diferente a las otras, quiere decir de que acá tienen un problema en ese retorno en particular. ¿Está? Falla ese retorno en particular. Y pueden usar el del amiguito de al lado. Bueno, luego, veamos, está la pata 11. La pata 11 es un filtrado de la corrección de corriente. ¿Tá? En ese lugar, fíjense en que está colocado un capacitor de 0,1 microfarad y un resistor de 60,4K. ¿Sí? Ahí, este, si lo tienen que cambiar, los voy a ver en figurilla, pero nada, pongan el valor más cercano que puedan conseguir y se acabó. Si le ponen 68K, seguro que van. Bien, con eso lo que se corrige entonces es el filtrado de la corrección interna de corriente. En la pata 9 está FBP. FBP es el ajuste de la máxima corriente de ILED. Y es un resistor. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo quiero cambiar el brillo de la pantalla, obviamente que lo puedo hacer con el control remoto, que lo va a hacer el usuario. Sí, pero el usuario lo va a volver a subir y el televisor puede llegar a trabajar con una corriente alta. Y ya lo dijimos, en general, cuando uno hace una reparación en el backlight, porque se quemaron LED o alguna cosa por el estilo, y lo primero que tiene que hacer es hablar con el cliente y decirle, mire, yo le aconsejo que le bajemos el brillo al televisor, que le va a aumentar la duración por lo menos al doble, o más tal vez. El doble de tiempo le va a durar el televisor, ¿sí? Sin que se le quemen los dedos. ¿Lo quiere hacer? Yo se lo hago y bueno, le va a salir un poquitito más y le ponen el valor. ¿Está? Y lo único que van a hacer es ajustar el brillo con R12. En lugar de 196, tienen que probar, le ponen alguna resistencia en paralelo y se fijan a ver si el brillo de la pantalla aumenta o se reduce. Y ahí saben lo que tienen que hacer definitivamente. Nos queda la pata 10, IZ. Con la pata 10 lo que se hace es controlar el brillo mínimo al cual se pueden llevar los LED. ¿Ah? Eso es para que el cliente no lo baje y se encuentre con que se apagó la pantalla, ¿sí? Y no se da cuenta qué fue lo que hizo. A veces está el control remoto arriba de un sillón, viene el cliente, se sienta, pum, y ajusta, justo aprieta las teclas. Son dos teclas, es difícil que ocurra, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Las dos teclas correspondientes para variar el brillo en forma permanente y empieza a bajar el brillo de la pantalla, el tipo se queda mirando, uy, ¿qué pasa? Y me siento a mirar televisión y se bajó el brillo. Y después no se da cuenta de lo que tiene que hacer, que corregir el brillo a mano. Porque tal vez ni sabe que se puede corregir el brillo del televisor, ¿sí? Tocando desde el control remoto. Bueno.
si se lo trae a usted, ¿tá? Lo único que tiene que hacer es fijarse a ver si en la pata 10 tiene la resistencia de 37.4K. Si tiene 37.4K, ¿tá? Quiere decir que eso no es. Esa suposición que hicimos no corresponde. Pero si tiene, y está abierta, resistencia de soldada, por ejemplo, ¿tá? O, o en ese lugar está sulfatado el circuito impreso, ¿tá? Que muchas veces suele ocurrir que esté sulfatado el circuito impreso, ¿tá? Lo limpian con alcohol isopropílico y van a ver que está funcionando como eso. Y bueno, ¿qué te puedo cobrar? Por pasar el pincelito. No, no, lo digo sin broma. En realidad, aunque solamente haya sido pasar ese pincelito y el director empezó a andar, ustedes tienen que cobrar un valor mínimo, ¿tá? No sé, porque los materiales que cambió son cero. Pero lo que se cobra como mínimo, que está en el orden de lo que vale ese televisor nuevo, ¿tá? En el orden, perdón, del 10% de lo que vale ese televisor nuevo, en algunos casos se cobra el 20%. Por ejemplo, un servicio técnico autorizado, siempre el 20% o el 25% o el 30%. ¿No? Bien, y le dimos la vuelta completa a todas y cada una de las patitas de este integrado. Y ahora vamos a ver. Bueno, esta explicación es la que acabo de dar. Y esta que está acá es la tablita que yo le dije para que se acuerden de todo lo que es, para qué sirve cada una de las patitas, tienen esta tablita de acá. Viste, la pata, el número de pata, el nombre de la pata y para qué sirve. ¿Tá? Bueno, y entonces ahora paramos, ¿tá? Y vamos a hacer las preguntas. Excelente,